Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a ver las tres leyes de Kepler de los movimientos de los planetas. Kepler fue un astrónomo que en torno al año 1600 consiguió una gran cantidad de datos de las posiciones de todos los planetas y estrellas cada noche. No consiguió los datos a través de hacer él las medidas, pero sí que los heredó y mediante análisis riguroso, muchos cálculos, mucho ensayo y error, consiguió llegar a las conclusiones que veremos en este vídeo. Conclusiones acerca de cómo es la forma en la que los planetas orbitan alrededor del Sol en un mundo que todavía tenía una importante carga geocentrista, acerca de cómo se relacionaba la velocidad de los planetas con la posición en la que estaban y acerca de cuánto tiempo tardaban en completar una vuelta según la distancia a la que estuviesen del Sol. Todo esto en su momento fue muy revolucionario y lo es todavía más si tenemos en cuenta que Kepler desconocía la teoría de la gravedad. No existía la gravedad de Newton, no se sabía que los planetas se atraían entre ellos gravitatoriamente ni que el Sol tiraba gravitatoriamente de todos ellos. Por tanto, todo lo que Kepler dedujo fue simplemente observacional. Él sabía que se cumplían una serie de características en esos movimientos, pero no tenía ni idea de por qué. Y de hecho, lo que hizo fue allanar el camino para que posteriormente Newton llegase a esa ley de gravitación universal como vimos en la clase anterior. Así que se trata de un descubrimiento importantísimo en la historia de la ciencia. Veamos en qué consistían sus tres leyes. La primera ley de Kepler, que es la más básica de todas, simplemente decía que los planetas describían órbitas elípticas alrededor del Sol. Es decir, que si esta bolita que dibujo por aquí es el Sol, todos los planetas del sistema solar describirían órbitas elípticas a su alrededor, siendo este de aquí el eje mayor, siendo este de aquí el eje menor y siendo la posición en la que está el Sol respecto al centro el foco, que está a una distancia focal c. Este valor de aquí sería el semieje menor, b de la elipse, este otro sería el semieje mayor, a de la elipse, y como sucede con todas las elipses, se tendría que cumplir siempre que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Esa es la condición para que sea una elipse. Kepler se dio cuenta de esto analizando dónde estaban los planetas cada noche, reconstruyendo más o menos su trayectoria y dándose cuenta de que las circunferencias no encajaban adecuadamente y tampoco los óvalos y otras curvas. La única curva que se adaptaba perfectamente a las trayectorias de los planetas era la elipse. Entonces, todos los planetas describirían órbitas elípticas más o menos excéntricas y el Sol estaría en el foco de dichas elipses. La segunda ley, por otra parte, nos habla de la velocidad areolar. Vamos a poner por aquí velocidad areolar constante. La velocidad areolar ya la explicamos en su propio vídeo y vimos que era la derivada del área recorrida en la órbita con el tiempo y era un medio del radio por la velocidad de giro, que también se podía escribir como un medio del radio al cuadrado por la velocidad angular o como un medio del momento angular entre la masa. Si definimos L minúscula como el momento angular entre la masa, la velocidad areolar resulta ser igual a un medio de L minúscula. Lo importante de esta ley es que nos dice que la velocidad areolar es constante y que por tanto el área barrida cada segundo se mantiene a lo largo de toda la órbita. Es decir, de nuevo, que si este es el Sol y esta es la órbita elíptica, cuando un planeta está aquí y se mueve hasta aquí, siguiendo este camino, el área barrida es la que queda dentro de este triángulo que estoy dibujando y tendrá un cierto valor. Este será el área barrida, por ejemplo, en un día. Y cuando el planeta esté más cerca, el área barrida tiene que ser la misma. Por tanto, tiene que moverse más rápido para que estas dos áreas, la de la izquierda y la de la derecha, sean exactamente iguales. Si el radio sube, la velocidad de giro tiene que bajar. Y si el radio baja, la velocidad de giro tiene que subir. Esto ya lo vimos en el vídeo de la velocidad areolar. Y por último tenemos la tercera ley, la más complicada de todas. La tercera ley es la que relaciona el periodo de la órbita con el semieje mayor. Concretamente, Kepler se dio cuenta de que el periodo al cuadrado de todas las órbitas de los planetas era proporcional al semieje mayor al cubo, donde K sería la constante de Kepler. Es decir, que cuanto más grande sea el semieje mayor de la órbita de un planeta, más tiempo tardará en completar la vuelta alrededor del Sol. Kepler demostró esto probando a hacer combinaciones con los semiejes y con los periodos y dándose cuenta de que esta relación se cumplía. No la dedujo de una forma más fundamental, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo. Y es que la tercera ley es una consecuencia de la segunda, sabiendo que las órbitas además son elípticas, es decir, que la primera y la segunda
implican la tercera. La velocidad areolar es la derivada del área barrida con el tiempo y hemos dicho que es un medio de L minúscula que para todos los planetas se va a conservar. No es que valga lo mismo para todos ellos, sino que para cada uno de los planetas ese valor vale lo mismo todo el rato. Por tanto, es una constante. Por tanto, podemos decir que la variación del área barrida va a ser integrar un medio de L en el tiempo. Y como un medio de L es constante, esto nos va a dar que la variación del área barrida es un medio de L por la variación de tiempo. Si ahora nos ponemos en el caso de que hemos dado una vuelta completa, el área total de la elipse va a ser igual a un medio de L por el periodo de la órbita. Por último, de aquí podemos despejar que el periodo va a ser igual a 2 dividido entre L por el área, y si lo elevamos al cuadrado, el periodo al cuadrado va a ser igual a 4 dividido entre L cuadrado por el área al cuadrado. Y por supuesto, no hemos acabado. El área de la elipse es muy parecida a la del círculo, pero en vez de tener r cuadrado tenemos a y b, es decir, el área de la elipse es pi por a por b. Es decir, es proporcional a cada uno de los dos semiejes. Si se duplica el semieje mayor, se duplica el área, y si se duplica el semieje menor, también se duplica el área. Tanto da estirarla de una forma que de la otra, que si duplicamos cualquiera de los ejes, el área de la elipse se duplica. Si nos vamos con esto abajo, nos queda 4pi cuadrado dividido entre L cuadrado por A cuadrado y por B al cuadrado. Por otra parte, en las elipses podríamos definir R0 como esta distancia que estoy marcando aquí en la elipse de arriba, y R0, tal y como vimos en el vídeo acerca de elipses en coordenadas polares, cumple la siguiente igualdad. R0 es igual a B cuadrado dividido entre A. O lo que es lo mismo, se cumple que B cuadrado es R0 por A. Por tanto, si nos vamos de nuevo a la fórmula de abajo, llegamos a que t cuadrado es igual a 4pi cuadrado por R0 partido por L cuadrado, multiplicado todo ello por A al cubo. Así que sí, efectivamente se puede comprobar la tercera ley de Kepler simplemente partiendo de que el movimiento es elíptico y que la velocidad areolar se mantiene constante. ¿Cuál es el problema? Que cuando Kepler hizo esto todavía no se habían definido ni las derivadas ni las integrales y por tanto sería muy complicado que lo hubiese razonado esto de esta forma. La constante de Kepler, por supuesto, sería 4pi cuadrado por R0 partido por L cuadrado. Y como vimos en la clase anterior, uno de los grandes logros de Newton fue darse cuenta de que esto de aquí estaba relacionado con la masa del Sol. En particular, L cuadrado partido por R0 sería la constante de gravitación universal, a la cual Kepler evidentemente no pudo llegar porque todavía no existía la ley de gravitación universal, multiplicada por la masa del Sol. Así que en definitiva, esta fórmula la podríamos escribir como t cuadrado igual a 4pi cuadrado dividido entre gm por a al cubo. Esta sería la tercera ley de Kepler dentro de la teoría de la gravitación universal. Una fórmula que ya habíamos demostrado para el caso de que la órbita fuese circular y que daba exactamente igual pero con el radio al cubo en vez del semieje mayor al cubo. Por cierto que en una circunferencia A se convierte en R, por tanto una circunferencia no es más que una elipse en la que A y B son iguales. Os recomiendo ir a ver el vídeo de la gravedad como una fuerza central y las órbitas circulares para ver cómo habíamos llegado a esta fórmula de otra forma. Y hasta aquí las tres leyes de Kepler en su versión original. En su versión actual se pueden plantear de una forma mucho más elegante. La primera ley se puede generalizar y decir que siempre que un objeto da vueltas alrededor de otro debido a la gravedad, el movimiento que va a describir es de una curva cónica. No tiene por qué ser solo una elipse, puede ser una circunferencia, puede ser una parábola o puede ser una hipérbola. Porque vimos, insisto, que precisamente ese tipo de trayectorias, las curvas cónicas, implicaban una fuerza que se reduce con el cuadrado de la distancia, como es el caso de la fuerza gravitatoria. La segunda ley, la de la velocidad areolar constante, también la podemos reinterpretar como que el momento angular se conserva, que es algo que de hecho hemos aplicado aquí. Y la tercera ley pues se mantiene igual, porque es la que me relaciona el semieje mayor con el periodo en órbitas elípticas, y el único cambio histórico que ha habido es que Kepler no lo relacionó ni con la G ni con la M del Sol, pero a día de hoy sabemos que aparecen ahí tanto la constante gravitatoria como la masa central alrededor de la cual las otras están girando. Y hasta aquí las tres leyes de Kepler, tanto en su versión original como comentando cómo se entienden a día de hoy. Todo lo que desarrolló Newton a partir de estas ideas también fue algo titánico, pero siempre tenemos que recordar que sin Kepler Newton hubiera estado cojo. Como él mismo dijo en su momento, cabalgaba a hombros de gigantes.
Y nada más por ahora. En la siguiente clase hablaremos de características físicas de las órbitas elípticas. Hasta luego.